Gracias sean a Cristo por su increíble misericordia. Que el Señor abra sus ojos a las temibles y maravillosas realidades de la eternidad que cada uno de nosotros enfrentará. Cuando era niña tenía cierta conciencia de Dios, ya que mi madre nos llevaba ocasionalmente a la iglesia y algunos de nuestros amigos de la familia eran religiosos. Las cosas de Dios nunca se hablaron mucho en mi casa y no teníamos una Biblia, hasta que un amigo religioso de la familia me regaló una. Mi concepto de Dios nunca se profundizó, ya que las cosas de este mundo cautivaron mi corazón y vi mucha hipocresía en los que iban a la iglesia que me rodeaban. A la edad de 18 años, comencé vergonzosamente a complacer todos los deseos pecaminosos de mi corazón. Deseché mi creencia superficial en Dios y en lugar comencé a leer la Biblia solo para refutarla y persuadir a otros que se aparten del cristianismo. Comencé a beber casi todos los fines de semana y a consumir varias drogas, además de practicar brujería. Al principio realmente me divertía, pero a medida que caí más y más profundo en estos pecados, mi vida se convirtió en una pesadilla viva. Y así la Escritura es verdadera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Todas mis relaciones eran vanas y egoístas. Fingía ser feliz y solo vivía para la próxima vez que pudiera drogarme. La alegría y la paz no se encontraban en ninguna parte. Como está escrito, no hay paz para el impío, dice el Señor. Isaías 48, 22. Mi infatuación de la brujería creció, tanto que el deseo de mi corazón era convertirme en una medium psíquica. Generalmente, no pasaba ni un día sin leer mis cartas de tarot. Predicciones muy específicas e impactantes que hacía se cumplían. También realicé vergonzosamente muchos rituales satánicos, con la esperanza de obtener más sabiduría y poder. A través de varios recursos de Internet, mis ojos comenzaron a abrirse con respecto a la naturaleza de las prácticas malignas. Había una verdadera oscuridad que me rodeaba cada día debido a mi estilo de vida, y el miedo comenzó a apoderarse de mi alma. Ya no podía dormir en la oscuridad y a menudo recurría a quedarme en casa de mi madre para tener comodidad y una cierta sensación de seguridad. No entendía lo que estaba pasando, pero ahora sé que estaba poseída por espíritus diabólicos debido a mis pecados de brujería y hechicería, como está escrito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Efesios 6:12. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hechos 16:16a. En mi desesperación abrumadora, busqué la Biblia que me regalaron de niña y que mi madre tenía en su sótano. Al leerla, encontré una paz que sobrepasaba todo lo que había experimentado antes. Toda mi brujería anterior, los rituales, la bebida y las drogas no pudieron darme esta paz. Las palabras de este libro sagrado eran poderosas. Había verdad en estas páginas y la verdad es lo que quería toda mi vida. Esta era la presencia atrayente del Espíritu Santo hablándome a través de la palabra de Dios, como está escrito en Juan 6:44. Y entonces yo comencé a cuestionar todas mis creencias, ya que antes de ese momento era una desavergonzada y expresiva odiadora de Dios. Sin embargo, ahora no podía resistir la verdad de la existencia de Dios. Decidí dedicarme enteramente a Él todos mis días. Renuncié a todos mis vínculos con la brujería y reformé mi vida a la Biblia lo mejor que supe. Oh,
las innumerables horas que pasé orando cada día, o las maneras en que desperté celo religioso para evangelizar a los extraños. Días sin número pasé mi tiempo escuchando sermones y leyendo la Biblia. Hubo una gran reforma en mi estilo de vida, pero nunca había nacido del Espíritu de Dios, aunque no lo sabía en ese momento. El Espíritu de Cristo es el único que puede capacitar a un pecador miserable y depravado para caminar como un santo, a liberarlos del pecado y llevarlos a la presencia del Dios vivo por la sangre de Cristo. Como está escrito, de cierto, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Me encontré preguntando al Señor si había nacido de nuevo. En una noche fatídica, Él me dio la respuesta. Al descubrir a ciertos predicadores de la calle que encontré en internet, yo me quedé totalmente convicta de que yo no tenía lo que ellos tenían. Uno de ellos dijo en un video: la salvación no es la creencia firme de la expiación de Cristo de hecho. La salvación no es la fuerte creencia en la doctrina de la justicia imputada intelectualmente. Es la persona real de Jesucristo contigo en la creencia y tú estás teniendo comunión con Él. Eso es la salvación y nada menos. Se me rompió el corazón porque sabía que mi experiencia de salvación no era nada como eso. El Jesucristo que estos hombres predicaban era totalmente diferente de quien yo creía que era Jesucristo. Las personas religiosas, pero no salvas, crean un Cristo a su gusto. Uno que es tolerante con el pecado, uno que permite unión con el mundo, uno que es igual a ellos. Como está escrito, pensabas de cierto, sería yo como tú. Salmo 50:21. Fueron los así llamados religiosos de la época de Cristo los que crucificaron a su propio Dios sin reconocerlo. Las Escrituras advierten sobre el mismo engaño que estaba sobre mí. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11:4. He visto al verdadero Cristo en estos vasos de barro. Él fue despreciado de los hombres, aunque amó a todos los hombres desesperadamente. Él era santo. Después de escuchar muchos de los videos esa noche, me encontré orando por la misericordia y salvación del Señor. Poco a poco, el olor a humo empezó a entrar en la habitación mientras yo oraba. No entendía de dónde venía el olor y decidí abrir la puerta trasera para entrar aire. Sin embargo, no se iba. En mi preocupación, salí de la casa que estaba cuidando y volví a la mía. En la agonía del alma por lo que había escuchado de estos hombres de Dios, estaba orando al lado de mi cama hasta bien tarde de la noche, cuando de repente empecé a sentirme como si estuviera cayendo en el infierno. El olor a humo en mis fosas nasales era inevitable y las entrañas de mi cuerpo comenzaron a sentirse como si estuvieran quemando. Realmente sentí como si estuviera perdiendo la conciencia y moviéndome entre dos mundos. Me agarré a lo que estaba alrededor de mí con todas mis fuerzas, pero nada podía alejarme del poder de la muerte y del terror del fuego del infierno. Como está escrito, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu,
ni potestad sobre el día de la muerte. Eclesiastés 8:8. Toda mi fuerza, toda mi sabiduría y toda mi actividad religiosa no podían salvarme. Lo único que sabía hacer era invocar el nombre del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de algún tiempo, la experiencia terminó, pero profundamente angustiada, me quedé en el mismo lugar hasta alrededor de las 7 de la mañana, demasiado aterrorizada de dormirme. No sea que jamás volviera a despertarme. El Señor me había convencido plenamente del estado perdido de mi alma y de la realidad del tormento eterno. Los días siguientes fueron los más angustiosos de mi vida. Con lágrimas busqué al Señor por su gracia salvadora, pero no pude encontrarla. Intenté arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio. ¿Por qué no estaba funcionando? Es porque cuando una persona es salva, es por la pura misericordia de un Dios soberano. Él escoge a quién conceder el don y nunca está garantizado a nadie cuando y si hace una mera decisión. Es un don de Dios. Efesios 2:8b. La salvación pertenece al Señor. Salmo 3:8. Durante este tiempo, el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, sacudió mi alma hasta lo más profundo y me sumergió en la más absoluta desesperación por huir de la ira de Dios que ha de venir. Una iglesia falsa a la que asistí en ese momento me dijo que todo lo que necesitaba hacer era creer en Jesús. Mientras trataba de hacerlo, tuve una ilusión de paz y alegría por un tiempo, pero todavía me sentía insegura sobre mi posición ante un Dios justo y santo. Esa falsa iglesia me había leudado mucho, y en lugar de clamar a Dios por su misericordia, dejé de buscar primero su reino, e incluso empecé a dudar de la experiencia del infierno que tuve. El Señor en su misericordia me dio otra oportunidad. Una noche tuve un sueño lleno de toda clase de pecados abominables. Al final del sueño había una imagen bien cerca, casi cinematográfica, de una mujer echada de lado. La imagen empezó a enfocarse en su rostro. Mientras contemplaba a esta mujer, su propia esencia me perturbaba enormemente y me producía una abrumadora sensación de asco. De repente me desperté de mi sueño y al sentarme, una sensación abrumadora de que estaba muriendo y yendo a la destrucción eterna cayó sobre mí nuevamente. Mientras eso sucedía, supe que la mujer del sueño representaba a mí y que yo era una abominación a los ojos de Dios a causa de mi pecado. Asustada, me eché al suelo para orar y había una oscuridad tangible a mi alrededor. De nuevo, lo único que pude hacer fue clamar a Jesucristo por su mano salvadora y finalmente todo volvió a la normalidad, pero sabía que necesitaba ayuda. Había tratado de buscar la salvación del Señor y sentí que no llegaba a ninguna parte y el predicador de los videos en internet vino inmediatamente a mi mente. Como está escrito, porque con estrategia harás la guerra, y la victoria está en la multitud de consejeros. Provérbios 24:6. En esta época, en la que los verdaderos cristianos son pocos y distantes entre sí, y las iglesias bíblicas son casi inexistentes, yo supe que tenía que enviar un mensaje a estos hombres que yo sabía que caminaban con Dios. Yo tomé un vuelo a Texas en un último esfuerzo por encontrar la salvación en Cristo para mi alma perdida y moribunda. Había hecho todo lo que sabía hacer por mí misma y la salvación todavía estaba muy lejos. Clamé a Dios durante semanas, escuché a los hermanos más temibles
Ayuné de mi comida con la esperanza de que Dios apartara su ira, como hizo con los de Nínive en el libro de Jonás. Pero todo fue en vano. Creí que esos cristianos verdaderamente convertidos en Texas podrían ayudarme, ya que tenían a Cristo mismo viviendo a través de ellos por el Espíritu Santo. Cuando llegué fui recibida con gozo y casi todos los días alguien venía a predicarme la verdad de la palabra de Dios. Durante mi tiempo buscando al Señor en Texas, el Señor me dio una revelación espiritual de mi propia depravación. Antes me creía a mí misma como una gran pecadora, pero era solo una comprensión intelectual. Pero entonces el Señor me estaba revelando mi verdadera naturaleza por la palabra de Dios a nivel del corazón. Yo me vi realmente que no había nada de bueno en mí, ni una pizca de humildad, absolutamente ninguna abnegación, ningún amor verdadero. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 10 al 18. Solo cuando una persona ve que esta es su naturaleza, puede ver verdaderamente su necesidad de Cristo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mateo 9:12. Después de exactamente 4 semanas de estar buscando a Dios y siendo humillada por la verdad de las Escrituras, algunos hermanos vinieron a predicarme y el Señor derramó su Espíritu sobre mí a través del oír de la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al oír la voz del Dios vivo, fui salva. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Yo vi una visión lejana de la cruz de Cristo. Y en un momento de tiempo el Señor me hizo una criatura completamente nueva. Yo nací de nuevo. Mi corazón se llenó de alegría indecible. Caminé a mi casa esta noche contemplando las estrellas y glorificando a Dios con todo mi corazón. Por primera vez en mi vida conocí y adoré al Dios vivo en verdad. La presencia del Señor estaba conmigo. La mañana después de mi salvación, me desperté de un sueño lleno de mucho pecado. Aunque esto me hubiera tentado en el pasado, el nuevo deseo de mi corazón era orar, leer la Biblia y glorificar a Dios. Estas son cosas por las cuales nunca tuve hambre a nivel de corazón cuando era una falsa cristiana perdida. Como una falsa cristiana, podía limpiar el exterior, pero nunca podía escapar de los pecados del corazón. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 a 23. El Señor me ha liberado por su gracia de los pecados internos a los que antes estaba esclavizada. También ha puesto amor en mi corazón, donde en tiempos pasados no podía amar en verdad. Esto es verdaderamente un testimonio de la misma gloria de Dios, en que Él puede cambiar el alma más vil y lavarla blanca como la nieve,
por la sangre de Jesucristo.